Me están escuchando bien ahí, ¿verdad? Sí, perfecto, se escucha. Bueno. Disculpen la demora. Bueno, esta es la primera vez que nos vemos. Seguramente alguno me conocerá, otros no. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Bruno y tendríamos que habernos visto todos los jueves en el horario de 18:30 a 20 horas, pero bueno, lamentablemente por las circunstancias que todos conocemos, tenemos que comunicarnos de esta forma. Yo subí ya las clases escritas de los temas que vamos a comenzar a tratar ahora, que es la bolilla 13, el punto 4 y punto 5, que me ha quedado pendiente, que se refiere al tema de incidentes y tercerías. ¿Ustedes ya recibieron la clase escrita, chicos? Sí, está subida al campus. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces con el punto 4 de la bolilla 13, que habla de los incidentes. En principio vamos a dar el concepto, ¿qué es un incidente? ¿De qué se trata procesalmente hablando? ¿Cuál es el trámite? ¿A dónde se dirigen los incidentes y para qué sirven? Ustedes en el ejercicio de la profesión se van a encontrar, porque esto ocurre muy a menudo, que en el curso y el desarrollo natural de un proceso van surgiendo algunas pequeñas controversias. Son situaciones litigiosas, situaciones controvertidas que ameritan que sean solucionadas para el buen desarrollo del proceso en general. Estas cuestiones que se van presentando en el curso del proceso necesitan, como dije, ser solucionadas. Entonces, la vía apropiada, la vía que se utiliza, es precisamente la vía de los incidentes. De modo entonces que podríamos definir al incidente como un pequeño juicio dentro del juicio, un pequeño juicio dentro del juicio, que está dirigido, como dije, a solucionar aquellas controversias, aquellas situaciones controvertidas y litigiosas que se van suscitando entre las partes o a veces entre las partes y terceros. La estructura que tiene un incidente es la misma estructura del proceso que ustedes ya conocen. Tiene 3 etapas, una etapa introductoria, una etapa probatoria y finalmente una etapa decisoria. Ustedes me dirán en qué se diferencia entonces del proceso normal, ordinario, sumario que ustedes ya conocen. Bueno, hay varias diferencias. La primera es que acá se maneja todo con mucha brevedad. Los plazos son más cortos, los plazos para dictar sentencias son más breves, la cantidad de testigos son menos, los peritos son menos, porque como dije, están dirigidos a solucionar no la cuestión de fondo que se ventila en el proceso, sino esas pequeñas controversias que van surgiendo durante el transcurso del proceso. ¿Quiénes son las partes dentro de un incidente? Así como dentro del proceso tenemos una parte actora y una parte demandada, que pueden ser uno o varios sujetos, en el caso de los incidentes tenemos una parte que se llama incidentista, que es la parte que promueve el incidente, es la parte que propone la pretensión por medio del incidente. Y la otra parte se llama incidentado, es lo que vendría a ser el actor y el demandado en el proceso principal. Tienen que tener presente, y esto es muy importante, que existen para la admisión, para la procedencia del incidente, existen algunos requisitos. Y acá tenemos que distinguir entre los que son requisitos de fondo y los que son requisitos de forma. Los requisitos de fondo son aquellos que impone el Código de Procedimiento y que nos dice, para que el incidente sea procedente y sea admisible, la
pretensión o esta pequeña controversia, esta pequeña cuestión litigiosa que ha promovido el incidente, tiene que tener una conexidad, en mayor o menor grado, indirecta o directamente, con la cuestión principal que se debate en el proceso. Es decir, la cuestión que ha dado origen al incidente tiene que guardar una conexidad directa o indirecta, una relación, una conexidad con el objeto principal del proceso, es decir, con la cuestión de fondo. Y el otro requisito, este es el requisito de fondo, el otro requisito es una cuestión también, una cuestión de fondo, es el hecho de que el incidente tiene que traer íncito, tiene que traer incluido alguna situación jurídica o alguna cuestión de derecho. El otro requisito es un requisito de forma, y cuando hablamos de los requisitos de forma, estamos hablando de la forma, precisamente cómo se promueve el incidente. Y en este caso tenemos que recurrir al artículo 330, que nos enumera todas las cuestiones de forma para la promoción de una demanda. Los mismos requisitos son para la promoción del incidente. Cuando digo estos requisitos me estoy refiriendo concretamente al nombre, apellido, número de documento, domicilio real, tanto del incidentista como del incidentado, y también me refiero a un detalle pormenorizado de los hechos y los antecedentes que dan origen al incidente, y también a los requisitos y obligación de acompañar toda la prueba documental con que se cuente, y también con la promoción del primer escrito, es decir, la promoción del incidente, ofrecer absolutamente toda la prueba de que la parte incidentista va a tratar de valerse en el curso del incidente. ¿Por qué son importantes estos requisitos? Porque si no se cumplen con estos requisitos de fondo y de forma, lo que va a ocurrir es que vamos a tener lo que se llama un rechazo in limine, exactamente lo mismo que ocurre con una promoción de una demanda. Vamos a tener ahí una resolución judicial inmediata que nos va a decir que no cumpliendo la promoción del incidente con los requisitos de fondo y de forma, entonces se lo rechaza in limine. ¿Y qué pasa cuando se lo rechaza in limine? Bueno, lo que nos va a decir el juez que vaya por la vía que corresponda. Les voy a dar un ejemplo concreto para que se... Yo, por ejemplo, puedo estar en el transcurso de un proceso por una acción de daños y perjuicios. Esta acción de daños y perjuicios se promueve como consecuencia, por ejemplo, de un siniestro automovilístico. Si yo promuevo como incidente el hecho de que el vecino mío, que es justamente el demandado en el juicio principal por el siniestro automovilístico, el vecino mío, que es el mismo sujeto, el mismo demandado, tiene un problema en un caño, en la pared, y a mí me está produciendo humedad, me está arruinando la pared. ¿Esto amerita un reclamo? Por supuesto que sí. ¿Esto amerita una cuestión de derecho? Por supuesto que sí. ¿Esto tiene un fundamento jurídico? Por supuesto que sí. Pero no guarda absolutamente ninguna conexidad con la cuestión de fondo que se está ventilando en el proceso principal. Con lo cual, si yo pretendo iniciar un incidente por este problema del caño que pierde, voy a tener un rechazo in limine, porque puede estar cumpliendo con los requisitos de forma. A lo mejor lo hice, seguramente lo hago correctamente, pero me falta el requisito de fondo, porque no guarda ninguna conexidad con la cuestión de fondo que se está ventilando en el proceso principal. ¿Se entendió esto? Pregunto, chicos, ¿se entendió esto? Sí, doctor, se entendió. Bien, gracias. Vamos a ver entonces ahora cuáles son las clases de incidentes. Hay dos clases de incidentes. Si tuviéramos que hacer una clasificación, yo diría que podemos considerar 4 tipos de incidentes diferentes.
Uno que corresponde al grupo de los denominados autónomos y otro que corresponde a los denominados genéricos. Esto en relación al trámite propiamente dicho, el trámite procesal del incidente. Aquellos que son autónomos son aquellos incidentes cuyo trámite, me refiero al trámite procesal, va a estar regulado o bien por el código o bien por una ley específica. Es decir, van a estar sujetos a un trámite especial según la naturaleza del caso. Estos son los autónomos. Por ejemplo, cuando estamos en presencia de un incidente que ha sido motivado por una cuestión de una excepción de incompetencia que las hemos planteado a través de la vía inhibitoria, el código para esto regula una normativa, regula una forma de trámite de procedimiento específico. Frente o al lado de estos incidentes denominados autónomos están los incidentes denominados genéricos. Y así se llaman precisamente porque atienden a la generalidad del trámite, es decir, a todos los incidentes corresponde el mismo trámite procesal. Les diría que esta es la regla general, excepción de los incidentes autónomos. Esto, reitero, en cuanto a la forma, a la vía, al trámite procesal. También dentro de las clases de los distintos incidentes, tenemos también aquellos otros, cuando nosotros estamos hablando o nos vamos a referir a tres términos que quiero que lo tengan en claro, lo pongo acá para que no se me escape, nosotros podemos hablar de incidencias, podemos hablar de incidentes y podemos hablar de juicio incidental, que son cosas absolutamente diferentes. La incidencia es aquella controversia que se presenta entre las partes integrantes de un proceso en el curso de una audiencia. Por ejemplo, cuando yo puedo decir, esta posición en la prueba confeccional no está planteada en forma correcta. O en la interrogación a un testigo, puedo decir, esta pregunta que se le formula a mi testigo es una pregunta que está induciendo una respuesta. Eso es una incidencia, porque está transcurriendo en el curso de una audiencia. El incidente es esto que estamos viendo ahora, esta controversia que surge en el curso del proceso. Ese es el incidente propiamente dicho, la razón. Y el juicio incidental es precisamente el trámite, procesalmente hablando, que utilizamos para la promoción del incidente. Dentro del otro grupo, cuando hablamos de clases de incidentes, hay otro que es muy importante, que son aquellos que son incidentes suspensivos y no suspensivos. Los incidentes no suspensivos, y esto corresponden a la regla general, son aquellos que no suspenden el curso del proceso principal. Es decir, se promueve el incidente, se lleva adelante el incidente y el proceso principal no se detiene, continúa normalmente. Por eso decimos también que los incidentes tramitan en forma separada o tramitan agregado por cuerda, se dice. Esto significa agregado por cuerda que está atadito al proceso principal, se archivan juntos, se ponen en letras juntos, pero tramitan por vías separadas. Por una vía el incidente y por otra vía el juicio principal. Estos son aquellos incidentes que no son suspensivos. Y están los otros incidentes que son los incidentes suspensivos, que como el nombre le indica, son aquellos incidentes que tienen la particularidad de detener el proceso principal. El proceso principal se suspende hasta tanto sea resuelto el incidente. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay algunos incidentes donde no vale la pena continuar con el proceso principal hasta que no esté resuelto el incidente, precisamente para evitar un dispendio jurisdiccional.
por una cuestión de economía procesal, por una cuestión de celeridad. Les doy como ejemplo cuando planteamos un incidente donde estamos manifestando la nulidad de la notificación de la demanda. Reitero, nulidad de notificación de la demanda. Ustedes imagínense que a mí me llega una demanda y esta demanda me llega a la calle Rodríguez Peña 2925, donde yo vivía hasta hace 6 meses, un año. Pero resulta que yo no vivo más en la calle Rodríguez Peña 2925, ahora vivo en la calle San Juan al 4200. Obviamente, como ustedes ya saben, existe también la forma para quien promueve una demanda de denunciar lo que se llama el homicidio bajo responsabilidad de parte. Es muy común, pero es muy peligroso, porque si no tenemos la certeza absoluta de que esta persona continúa viviendo en el domicilio que hemos puesto en la demanda y simplemente se trata de una estrategia para no ser notificado, mañana nos vamos a encontrar, viene la persona que compró mi casa de la calle Rodríguez Peña y me dice, mirá, acabo de recibir esto, qué sé yo, hace como un mes que lo tengo en casa y la verdad que por una cosa por otra no te lo traje, así que te lo alcanzo ahora. Y cuando yo lo veo es una demanda. Ustedes saben que el plazo para contestar la demanda en un proceso ordinario son 15 días y para contestar la demanda en un proceso sumario son 10 días y en un proceso ejecutivo hay una intimación de 5 días, lo cual significa concretamente el momento que yo tomo conocimiento de esa demanda, el plazo para contestarle está vencido. ¿Qué me queda por hacer entonces? Plantear, promover lo que se llama nulidad de la notificación de la demanda. Y esto va por vía incidental. Ahora imagínense ustedes que resulta totalmente, yo diría inútil, que el juez ordenara la prosecución del proceso. ¿Por qué? Porque el proceso sigue y estamos en la etapa de prueba ya y seguimos con el proceso principal y en algún momento el juez dice, el demandado tiene razón, nunca fue notificado de la demanda, por lo tanto hago lugar al planteo de nulidad. Como ustedes saben, a partir del acto viciado de nulidad hacia adelante se cae todo, con lo cual deberíamos retrotraernos al inicio del proceso, o sea, a la notificación de la demanda. Este es un caso típico donde la suspensión del proceso principal tiene apoyatura, tiene razón de ser. De modo entonces que este es un típico caso donde se suspende el curso del proceso principal. ¿Qué son las excepciones? En realidad la regla es que el incidente no suspende el proceso principal. ¿Y por qué no lo suspende? Y no lo suspende precisamente para evitar de que el demandado use al incidente como una forma de dilatar el proceso. Lo que en la jerga tribunalicia decimos está chicaneando las cosas. Para evitar eso, la regla general entonces dice que los incidentes en principio no suspenden el curso del principal, salvo aquellas cuestiones que de acuerdo a la circunstancia y naturaleza del juez o la ley imponga que el proceso principal queda suspendido hasta la resolución final, la sentencia interlocutoria que pone fin y resuelve al incidente. Esto es lo relativo a las clases. Vamos a hablar del juez competente. ¿Quién es el juez competente? Bueno, de acuerdo a lo que determina el artículo 5 y 6 del Código de Procedimiento, ¿quién va a ser competente en el incidente, no solamente para dirigir el proceso incidental, sino para resolver? Va a ser el juez del proceso principal. Entonces, el juez del proceso principal es el juez competente para la promoción, para la sustanciación y para la definición, resolución del incidente, que lo hará a través de lo que se llama una sentencia interlocutoria y ustedes ya saben de qué se trata. Vamos a ver entonces
La formación del incidente. ¿Cómo tramita el incidente? Como dije, el incidente es una demanda. En consecuencia, el trámite del incidente será promoverlo con todos los requisitos del artículo 330, y lo primero que hace el juez cuando recibe la promoción del incidente es verificar que ese incidente sea procedente, que cumpla con los requisitos de fondo y los requisitos de forma que dijimos al principio de esta charla. Si el incidente es procedente, si se han cumplido con esos requisitos, entonces va a ordenar inmediatamente al incidentado. ¿Por qué plazo? Por el plazo de 5 días. Y acá ya advertimos la primera diferencia en cuanto al procedimiento. Se cortó. ¿Perdón? Perdón, porque se cortó. ¿Dijo qué va a ordenar? No te escucho bien, repetime por favor. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bien, entonces repito. ¿Mm? Acá advertimos entonces la primera diferencia que tenemos en el proceso incidental con respecto a los procesos comunes. Para contestar la demanda, acá tenemos 5 días. Contestar el incidente, 5 días. El primer traslado que ordena el juez, si el incidente es procedente, por un plazo de 5 días. Como dije, el incidentista tiene que acompañar con la promoción del incidente absolutamente todo en la primera presentación. Esto es acompañar la prueba documental que tenga, y esto es también ofrecer el resto de la prueba que considere que va a ser la pertinente para producir en el curso del incidente. Esto en el primer escrito, bajo apercibimiento que no podrá hacerlo después. Como dije, se corre traslado, entonces, contestado, conferido y contestado ya este traslado o vencido el plazo para contestar el traslado, el juez lo que va a ordenar es la apertura a prueba, si hubiese prueba ofrecida y a producir. Digo esto porque a veces las partes pueden conformarse con las constancias del expediente. A lo mejor la prueba documental es más que suficiente. Si hubiere, entonces, el juez lo va a abrir a prueba. Hay alguna prueba que puede ser necesario de que se señale a audiencia. Por ejemplo, una prueba de posiciones, prueba confesional, por ejemplo, una prueba testimonial, por ejemplo, una prueba pericial para pedir explicaciones al perito. Esto necesariamente necesita de una audiencia, no así la prueba de informes, donde recibimos el informe y lo agregamos al incidente. Entonces, en este caso, el juez lo que va a hacer es señalar una audiencia, y esta audiencia la va a señalar dentro de los primeros 10 días. En la práctica es un poco más, pero digamos, dentro de los primeros 10 días, o a los 10 días, el juez señala una audiencia a la que podrán concurrir las partes para producir el resto de la prueba que fue oportunamente ofrecida con la promoción del incidente. Acá hay una particularidad que es típica del incidente y que también ha formalizado alguna crítica por parte de la doctrina, que es que si en esta audiencia no se ha podido producir la prueba, por alguna razón, el juez tiene autoridad para poder prorrogar la audiencia y señalar una nueva audiencia que no puede ir más allá del plazo de 10 días. ¿Cuál es la crítica? La crítica es que como el incidente es un proceso abreviado, esto significaría de alguna manera lo que se llama ordinarizar el proceso. Dentro de un proceso ordinario o sumario, estamos con la vía de un incidente que tiene su característica por ser sumamente abreviado, estamos ordinarizándolo. ¿Por qué? Y porque estamos prorrogando los plazos. Pero esto no va más allá de ser una crítica, absolutamente. Bueno,
A ver, ¿qué más nos queda? Con respecto a los peritos, la prueba pericial para un incidente no escapa a las reglas de la prueba pericial para todo proceso, pero con una característica que también le es propia al proceso incidental. Es que para ofrecer la prueba pericial rige el principio de toda prueba pericial, esto es, y ténganlo presente porque es muy importante, indicar con toda precisión la especialidad del perito y puntualizar exactamente todos y cada uno de los puntos de pericia que nosotros queremos que estén en el dictamen del perito. Hasta acá no hay ninguna diferencia. La diferencia radica precisamente en que, así como en el proceso ordinario, cada parte puede traer su perito de confianza y en tal caso el juez nombraría un tercer perito de oficio, en el caso de los incidentes se admite un solo perito. Y este perito es designado de oficio por el juez. De oficio significa a través de un proceso que se llama de desinculación, es decir, por sorteo. Un solo perito designado por oficio y por sorteo. La otra diferencia es con respecto a los testigos. Ustedes saben que en un proceso ordinario tenemos una gran amplitud probatoria y podemos designar 12 testigos y algunos suplentes. En el caso de los incidentes, el máximo de testigos que se admite son 5 para cada parte, no más de 5 testigos. Esta es otra particularidad típica y propia del incidente. Y con respecto a la prueba testimonial, otro carácter también propio y típico del incidente es que los testigos deberán declarar en la sede del juzgado sin importar el domicilio. Repito, los testigos deberán, sin importar el domicilio donde tengan su residencia habitual, deberán declarar en la sede del juzgado. No se puede hacer lo que se llama declarar en extraña jurisdicción. Ustedes saben que a veces, en razón de la distancia, cuando un testigo tiene su residencia habitual más allá de la distancia que admite el código, podría declarar ante el juez natural de la jurisdicción donde quede su domicilio. Yo puedo designar un testigo en Avellaneda, puedo designar un testigo en Bahía Blanca, y no necesariamente el testigo tiene que venir a Mar del Plata, sino que yo puedo enviar un oficio al juez que resulte natural pidiéndole que tome declaración a este testigo, que lo citen y acompañe el interrogatorio. Y después me devolverán el interrogatorio con las distintas respuestas por parte del testigo. Esto en el proceso incidental no se puede hacer. En el caso que estamos viendo, el testigo tiene que venir de Bahía Blanca a Mar del Plata. Y no se admite absolutamente ninguna otra forma. Bien, entonces vimos el traslado, vimos la contestación, vimos la producción de la prueba. Acá también se da una característica típica de los incidentes, que es la siguiente. Una vez que se ha producido, o se ha desistido, pero que hemos producido o desistido, hemos dado cumplimiento con toda la prueba que hemos ofrecido en su momento, ustedes saben que en el proceso ordinario está o existe aquella actividad o diligencia procesal que se llama correr vista de las actuaciones. ¿Y a quién se corre vista de las actuaciones? A los letrados patrocinantes de cada parte, al letrado de la parte actora y al letrado de la parte demandada. ¿Y para qué se les corre vista? Para que puedan hacer un rápido estudio de la totalidad del expediente, que ya tendrá agregado la demanda, la contestación, los cuadernos de prueba, con cada una de las pruebas que ha ofrecido y producido cada parte, y en función de eso, presentarse en forma escrita o en forma oral, y hacer lo que se llama exposición o alegato de cada parte. A partir de esos alegatos, reitero, en un proceso común, el juez llama autos para sentencia y a partir de allí el juez tiene un plazo para dictar sentencia. Que en el caso del proceso principal, ustedes saben
es la sentencia definitiva que el código trata en el artículo 163, en sus distintos incisos, y tiene un plazo para dictar sentencia, y ese plazo para dictar sentencia dependerá si es un juez de primera instancia o si es un juez de cámara, o un tribunal. En el caso del incidente, y acá está la variación, es que no hay vista de las actuaciones, no se corre vista de las actuaciones, y en consecuencia tampoco existen los alegatos, sino que terminada la producción de la prueba, el juez, sin más trámite, escuchen bien, sin más trámite, va a dictar resolución al efecto. Y lo va a hacer, como dije al inicio, a través de una sentencia interlocutoria. Ustedes ya saben que es una sentencia interlocutoria, ¿eh? No es la sentencia definitiva, porque como saben, la sentencia definitiva es el modo normal de terminación de un proceso. Bueno, la sentencia interlocutoria es el modo normal de la terminación y resolución de un incidente. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, sí. Bueno, seguimos entonces, chicos. Me gustaría hacer hincapié en el sistema recursivo de los incidentes. Es decir, cómo nos manejamos con respecto a los posibles recursos dentro del trámite y del procedimiento de un incidente. En principio, todas las resoluciones judiciales dentro del trámite del incidente son irrecurribles. Son irrecurribles. Esto sin perjuicio de poder interponer un recurso de apelación contra la resolución final del incidente y pedir que en la Cámara se haga una revisión de todo, de la procedencia y de todo el curso del expediente. Pero mientras el expediente se encuentra tramitando en la primera instancia, las decisiones judiciales son irrecurribles. Ahora, ¿qué pasa con los recursos, pero con respecto a la resolución que pone fin al incidente? Es decir, la sentencia interlocutoria. Acá lo que tenemos que ver es de qué tipo de proceso se trate. Si el incidente ha sido promovido dentro de un proceso ordinario, la sentencia interlocutoria que le pone fin es apelable en los términos del artículo 242 del Código de Procedimiento. Si se trata de un proceso sumarísimo, esta resolución es inapelable. Y a esto se refiere el artículo 496, creo que en el inciso tercero o cuarto. Si este incidente ha sido resuelto con una sentencia interlocutoria, pero en el curso de un proceso ejecutivo, se va a conceder el recurso, pero el recurso interpuesto será resuelto por el mismo juez de la primera instancia en el dictado de la sentencia final del proceso ejecutivo. Por eso se llama un recurso que se otorga con efecto diferido. O sea, se concede pero no se trata. Y el juez lo resolverá, la concesión de ese recurso, en definitiva la tratará con la sentencia que pone fin al proceso ejecutivo. ¿Qué pasa con las costas de los incidentes? Yo diría que en principio, como en todos los procesos, se aplican las reglas generales, las reglas generales que ustedes saben que están en el artículo 68 y 69 del Código de Procedimiento, y la regla general es lo que trata la imposición de costas con el criterio objetivo de la derrota, así se denomina procesalmente o jurídicamente. Esto es imposición de costas al vencido. Este principio general también rige para los incidentes, pero tiene algunas excepciones. Por ejemplo, no se impondrán, dice el Código de Procedimiento, no se impondrán costas al vencido cuando el incidente haya versado sobre una cuestión dudosa de derecho. Cuestión dudosa de derecho. Y esto es lógico, porque en realidad cualquiera podría haber sido vencido. Si estamos hablando de una cuestión
dudosa de derecho, estamos hablando de una cuestión sobre la cual no hay jurisprudencia, no hay antecedentes, y casi como que es la primera vez que se va a resolver esta cuestión que ha promovido el incidente y que ha sido dudosa. Entonces, cuando es una cuestión dudosa de derecho, en este caso puede haber una exhibición de costas al vencido, con lo que es muy probable que se impongan las costas según el orden causado, o costas por su orden. Es decir, cada parte se hace cargo de las costas que le corresponden, entre ellas los honorarios de su letrado patrocinante o su letrado apoderado. Otra característica típica de los incidentes para el caso de las costas es que una vez que se han impuesto las costas al vencido, aplicando el principio general, no la excepción que acabo de mencionar de cuestiones dudosas de derecho, hay una obligación por parte del vencido a quien se le han impuesto las costas. Y esto es, no podrá promover otro incidente en el curso del proceso hasta tanto no dé bienes a embargo suficiente para hacerse cargo de las costas. Reitero, el vencido o quien ha sido puesto a cargo por la imposición de costas, al finalizar el incidente, no podrá entonces promover otro incidente en el curso del proceso hasta tanto no dé bienes suficientes a embargo que garanticen el pago de las costas. Fíjense que no estoy hablando del pago de las costas, no estoy diciendo tiene que pagar las costas, no, tiene que garantizar el pago, que no es lo mismo. Tiene que garantizar el pago en su oportunidad. Y si no lo hace, le está vedado absolutamente promover un nuevo incidente en el curso del proceso. Y ustedes se preguntarán por qué. No es muy justo esto. Yo le digo que sí es justo. ¿Por qué? Porque lo que se trata acá es de evitar que alguna de las partes, por lo general el demandado, haga uso de los incidentes con la única intención de demorar el proceso, de dilatar el proceso principal. Entonces, ¿qué hace? Y bueno, lo que hace es promueve incidentes, en lo posible aquellos incidentes que sean suspensivos. ¿Se acuerdan que hablamos de la categoría de las clases? Los suspensivos. ¿Y qué gana con esto? Y gana que el proceso principal quede detenido hasta que se resuelva el incidente. Entonces, si durante el curso del incidente promovemos una cantidad considerable de incidentes, el proceso principal se va a dilatar muchísimo. Por allí se trata de un insolvente que ni siquiera puede hacerse cargo de las costas. Entonces, para evitar este intento de dilación, de estiramiento, de tratar de alguna manera ralentizar el curso normal del proceso, lo que dispone el Código de Procedimiento es lo que les acabo de decir. Quien tiene a su cargo la imposición de costas deberá ofrecer bienes a embargo que garanticen que oportunamente las va a pagar. No se trata de un pago. Hasta que no lo haga, le está vedado absolutamente promover un nuevo incidente en todo el curso del proceso. Esto es algo muy particular y es algo también que en el parcial se pregunta, por razones obvias. Bueno, creo que con el tema de incidentes más o menos hemos tratado el punto 4. Pregunto, ¿hay alguna duda con respecto a esto, chicos, que hemos visto hoy? No, gracias. Perfecto. Gracias, Graciela. Terminado con esto, entonces, vamos a comenzar con el otro punto. Nos queda un ratito todavía, al menos para ver de qué se trata este otro punto de las tercerías. Tercerías. En este caso, porque muchas veces se confunde la tercería con el incidente, y yo les diría, para que ustedes lo tengan en claro, que nada tiene que ver una cosa con la otra, porque en realidad la tercería es la pretensión, es la demanda, y el incidente es el trámite.
Lo que pasa es que hay tercerías que tramitan vía incidente, otras no. Entonces, si nosotros tenemos que definir de qué se trata una tercería, yo les diría que ocurre muy a menudo también en el curso de un proceso donde un tercero, y de ahí su nombre de tercería, donde un tercero peticiona a través de la promoción de este fenómeno procesal, que se llama tercería, peticiona que sea incorporado al proceso, pero que sea incorporado como calidad de parte en la tercería, porque en realidad la tercería es una pretensión que el tercero que se incorpora al proceso promueve contra el actor y el demandado del proceso principal. Repito, la tercería es una pretensión que promueve un tercero para ser incorporado en el proceso y lo hace contra el actor y contra el demandado del proceso principal. Es decir, tenemos el tercerista por un lado y el actor y demandado del proceso principal pasan a tener la calidad de demandados en la tercería. ¿Cuándo se dan las tercerías? Bueno, en realidad el objeto de la tercería es cuando un tercero ajeno al proceso siente que tiene un interés legítimo lesionado como consecuencia de la actividad de este proceso principal. Y entonces pide ser presentado. ¿Por qué? Y porque está legítimamente facultado. Tiene un interés legítimo, un derecho legítimo que le está siendo avasallado. Entonces pretende incorporarse al proceso principal en procura de la defensa de esos intereses legítimos que pueden llegar a ser dañados por este proceso principal. Hay dos tipos de tercería. Una que se llama tercería de dominio y otra que se llama tercería de mejor derecho. En ambos casos, el tercerista pretende ser incorporado al proceso en procura de defensa de sus legítimos intereses. ¿Qué es la tercería de dominio? La tercería de dominio se da en aquellos casos en que un tercero advierte que un bien de su propiedad ha sido embargado como consecuencia de una medida cautelar ordenada en un proceso principal del cual no es parte. Reitero, el tercerista de dominio es un tercero que advierte en algún momento del proceso principal que le ha sido o se ha trabado una medida cautelar de embargo sobre un bien que le es propio, en un proceso en el cual no tiene nada que ver, no es ni actor ni demandado. Usted me dirá, pero esto es imposible. No, ocurre, y ocurre más a menudo de lo que ustedes piensan. Imagínense, sin hacer ninguna alusión particular, un apellido Fernández, un apellido García, un apellido López. Son apellidos muy comunes, hay decenas, miles de Garcías, de López. Y hablamos, qué sé yo, de Alberto Fernández, sin hacer alguna alusión de tipo personal, o hablamos de Alberto García, o hablamos de José Pérez, o hablamos de José López. Hay cientos, decenas, miles de ellos. Claro, ustedes me dirán, ¿tienen un DNI? Claro que sí, pero justamente ahí está el error. Lo que no se ha hecho es corroborar fehacientemente que se trata del demandado, que se llama José López, como el tercerista, pero tiene un número de documento diferente. Entonces, por error, en forma equívoca y en forma errónea, se ha trabado una medida cautelar de embargo preventivo sobre un bien de José López, pero que no es el José López demandado del proceso principal. Y en consecuencia, corre peligro de que ese bien sea subastado y que de la noche a la mañana se vea con que perdió su propiedad. Usted me dirá, ¿la pierde? Bueno, si no promueve una tercería, claro que sí, porque si esa propiedad se vende en una subasta judicial, ustedes se darán cuenta que en una subasta judicial
estamos en presencia de un comprador de buena fe y a título oneroso, que además compró en una subasta judicial. Y ustedes saben que la ley le da prioridad, la ley le da una defensa especial a aquella persona que revista la calidad de tercero comprador de buena fe y a título oneroso. El tipo se presentó en un remate judicial, una subasta, estuvo pulseando en el remate, ganó la subasta y ahora quiere que le entreguen la propiedad porque además pagó el precio. ¿Y qué pasa con el propietario? Bueno, el propietario tiene la posibilidad entonces de formular, de promover esta pretensión que se hace a través de la promoción de una tercería de dominio, por eso se llama así, tercería de dominio. Después vamos a ver las particularidades que tiene cada una de estas dos tercerías que les comenté, y vamos a ver ahora de qué se trata la tercería de mejor derecho. Como en el caso anterior, también se trata de un tercero ajeno al proceso, que no tiene nada que ver con el proceso principal, pero que también se presenta porque es probable que vea lesionado un derecho que le es propio y que le es legítimo. Y acá ya no se habla de un derecho dominial, no se habla de un derecho de propiedad, se habla de una preferencia de pago. Por eso se llama tercería de mejor derecho, porque este tercero, ajeno al proceso, que no forma parte de ese proceso, sí tiene, con respecto al actor del proceso principal, que es, por ejemplo, quien lleva adelante una ejecución y quien va a pedir la subasta del bien, tiene una preferencia al pago. ¿Y cómo puede ser que tenga una preferencia al pago? Y porque tiene un embargo anterior, por ejemplo, sobre el mismo bien. Como ejemplo, hay muchísimos casos. Pero, por ejemplo, ustedes saben que en la anotación de los embargos existen lo que se llama no un privilegio, pero sí una preferencia. Y esa preferencia responde a un principio que viene de la Roma antigua, que decía prior in tempo potio iure, que quiere decir primero en el tiempo, mejor en el derecho. En consecuencia, si este tercero, ajeno al proceso, en otro juicio o por alguna otra razón, tiene un embargo sobre la misma propiedad del demandado del proceso principal, pero que fue anotado con una fecha anterior. En consecuencia, por la preferencia típica de la prelación de anotación de los embargos, tiene mejor derecho. ¿Mejor derecho que quién? Que el que está promocionando la subasta. Tiene derecho a que se le pague primero. Por eso se llama tercería de mejor derecho. Y lo que viene a peticionar acá no es que se le restituya ningún bien, porque no es una tercería de dominio. Viene a pedir que se le pague con preferencia al actor, supongamos, de este juicio ejecutivo, que va a llevar a subasta un bien embargado. ¿A quién? Al deudor del proceso principal, que también es deudor del tercerista. Y este tercerista, por un orden de prelación, en este caso de un embargo, tiene preferencia para el cobro. Entonces lo que hace es presentarse en este proceso de ejecución pidiendo al juez, previa demostración fehaciente y concreta, obviamente que le asiste ese derecho, lo que viene a pedir es que se le pague con preferencia al otro acreedor, al otro acreedor embargante. Pregunto, chicos, ¿hasta acá se entendió? Sí, profe, perfecto. ¿Se entendió bien entonces? Sí, una preguntita, profesor. Para, Sí. para pedir la tercería, ¿qué es como Sí. una demanda que se hace a su vez dentro del proceso contra los dos? Absolutamente, es una demanda que en este caso se llama tercería, así como hay una demanda por daños y perjuicios, por cobro de pesos, por escrituración, una demanda de filiación, una demanda de divorcio vincular, etcétera. Acá se promueve, no se llama demanda, se llama promoción de tercería, pero tienen los mismos requisitos de la demanda.
exactamente igual que los mismos requisitos que tiene el incidente. Cumplir con los requisitos del artículo 330. Vamos a ver inclusive, perdón, vamos a ver después, nosotros mañana tenemos otra clase a la misma hora, vamos a ver mañana entonces que las tercerías se promueven a través de distintos trámites, que ese trámite lo va a fijar el juez de acuerdo a las circunstancias y la naturaleza del caso. Puede ser que la tercería tramite por vía del proceso ordinario, tramite por vía del proceso sumario o tramite por la vía incidental, con las características que hemos visto hoy relativo a los incidentes. El juez será quien, en función de la circunstancia y naturaleza de cada caso, de cada tercería, determine cuál es la vía procesal que se le va a imponer como trámite de esa tercería. Responderá a cada caso. Pero en realidad hay que cumplir con los mismos requisitos. Tengo que ser absolutamente concreto contra quién estoy ejerciendo la demanda. Tengo que ser absolutamente concreto, si se trata de una tercería de dominio, al mencionar, especificar e individualizar con toda precisión el bien que se ha embargado en forma errónea, porque en realidad es mi propiedad. Cuando digo un bien, chicos, tengan presente que estoy hablando de un bien mueble, estoy hablando de un bien inmueble, o estoy hablando de un bien mueble registrable, con lo cual el proceso de prueba va a ser totalmente distinto. Pues si yo estoy hablando de un bien inmueble, como ustedes saben, habrá un boleto de compraventa, por lo menos, o habrá cuanto menos una escritura traslativa de dominio a mi favor, como tercerista. En cambio, si yo estoy tratando de un bien mueble registrable, como puede ser un automotor, en este caso lo que tendré es un título de dominio de ese bien automotor. Tendré, por supuesto, una tarjeta verde, tendré una póliza de seguro. Y si se trata de un buen mueble común, que puede ser un televisor de 50 pulgadas, me lo embargaron a mí, pero en realidad es mío, yo se lo había prestado al que es demandado en el proceso principal, y cuando fue el abogado, con el oficial de justicia, embargó y anotó ese televisor, que es mío. Bueno, en ese caso tendré que llevar una factura de compra, depende, por eso digo que lo que el juez va a hacer, atendiendo a las circunstancias y naturaleza de cada caso en particular de la tercería, va a decir cuál es el trámite que le va a dar. Si un proceso ordinario, si un proceso sumario, si un incidente, depende de la complejidad y de las cosas que haya que demostrar. Vamos a ver también mañana que hay una posibilidad, que también lo pide el programa, que dice levantamiento de embargo sin tercería. Bueno, ese es un caso muy particular donde ni siquiera es necesaria promover una tercería porque las cosas son absolutamente evidentes y manifiestas. Y realmente promover una tercería significaría, como dije hoy, un dispendio jurisdiccional innecesario. Se puede solucionar de una manera mucho más rápida. Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo les diría que mañana esperemos que podamos arrancar a las 15 horas. Voy a tratar de ver cuál ha sido el inconveniente hoy para que podamos ya arrancar con el tema subsanado. Si les parece y no hay ninguna pregunta, entonces nos volvemos a ver mañana, como dicen por la tele, en este mismo canal y a la misma hora. Los espero, entonces, mañana jueves a las 15 horas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hasta mañana, doctor. Bueno, ha sido un gusto conocerlos, chicos, y procuren estudiar para el parcial, no derrochen tiempo. Nos vemos mañana, entonces. Buenas tardes. Buenas tardes.